todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo la saga de La vieja guardia de John Scalzi, que es una saga de ciencia ficción militar ligera o space opera por este escritor norteamericano, que está compuesta por 6 novelas y otros relatos cortos publicados entre 2005 y 2015. La primera novela comparte el nombre de la serie, La vieja guardia, que en inglés se titula Old Man's War, que se tendría que traducir literalmente como La guerra de los viejos. Y este primer libro recibió varias nominaciones precisamente por la originalidad de su premisa. Aunque la saga se ha intentado adaptar en varias ocasiones a una serie de televisión, de momento no ha habido éxito, pero esperemos que lo haya en el futuro. Y pese a ser ciencia ficción ligera, presenta un universo complejo y coherente, compuesto por muchas especies alienígenas que se pelean por los planetas habitables en esa misma galaxia y donde la humanidad tiene un papel muy importante en esta guerra. Además, a medida que va avanzando la historia, la complejidad va aumentando porque, aparte de la guerra, va ganando importancia toda la trama geopolítica y política, no solamente en la interrelación entre especies, sino también dentro de los propios humanos. En España, todas las novelas están siendo publicadas por Minotauro y por Bucket, y son la primera, La vieja guardia, la segunda, Las brigadas fantasma, la tercera, La colonia perdida, la cuarta, La historia de Zoe, la quinta, La humanidad dividida y la sexta, El final de todas las cosas. En general son novelas cortas porque tienen alrededor de 320 páginas, menos las dos últimas, ya que la quinta tiene más de 450 páginas y la sexta 360. Cada una de estas novelas, sobre todo al principio, se centran en un aspecto en concreto de este universo creado y por sí mismas las veo complicadas de reseñar precisamente porque lo que sucede en sí es corto y saldría por lo tanto un vídeo muy corto, y además nos faltaría información porque cada una de estas nuevas novelas va aportando una nueva capa de cebolla a este universo tan complejo, y además los elementos centrales de todas estas novelas tardan mucho en aparecer hasta la mitad del libro más o menos. Así que no veo una forma de reseñarlas de forma individual y es mejor hacer un único vídeo que sí que va a ser largo, pero que os voy a hablar de todas las novelas diciendo las cosas que me llaman la atención a nivel narrativo y, por supuesto, lo más importante dentro de la trama y la opinión que me pueda generar, porque creo que es la forma más adecuada en este caso. Al fin y al cabo podéis parar el vídeo y, sobre todo, si no os habéis leído la saga, parar el vídeo cuando vaya a hablar del libro en concreto, porque no voy a hacer diferencia entre zona de spoilers y no. Cuando empiezo a hablar del libro en sí es ya con spoilers. Por eso, antes de entrar con el primero, os voy a hacer un contexto del mundo en el que se centra, del que nos voy a decir más de lo que se ve en el primer tercio de la primera novela. Un elemento a destacar entre esta saga es que las novelas tienen diferentes estilos narrativos y los narradores en primera persona van variando, no es siempre el mismo, puesto que, como a medida que avanza la historia esta se va complicando, son necesarios más narradores y más puntos de vista para así ampliar el abanico de la situación que se nos está presentando y de las diferentes facciones que van a entrar en contacto entre ellas, tanto de las humanas como de las otras especies. Esto es porque, como os he dicho, la historia no solamente se complica a nivel militar, sino sobre todo a nivel de política, tanto de la geopolítica general como de las políticas internas, tanto entre los alienígenas y de los humanos con los humanos, convirtiéndola así en una historia que va aumentando sus dimensiones a medida que va avanzando, porque va añadiendo complejidad y vemos más cosas de este mundo, pero que hay que decir también que desde el primer libro ya se nos presenta una gran cantidad de especies extraterrestres muy diferentes entre ellas, tanto en su morfología como con sus costumbres, que algunas de ellas son difíciles de asimilar. Es cierto que estas especies tienen comportamientos y elementos en común con los humanos y que cuando las tenemos como punto de vista, su forma de pensar no resulta tan diferente de la de los humanos, pero también es verdad que Scalzi hace siempre un claro esfuerzo en presentarnos costumbres, aspectos y organizaciones que sean diferentes a las humanas. Pero claro, es muy difícil imaginar aquello que para nosotros aún no existe. Por otro lado, aunque los personajes en sí son complejos y tridimensionales, cabe decir que los 3 narradores más habituales tienen una forma de hablar, pensar y un humor muy parecido. Por lo que no termina de estar del todo conseguido en este caso que veamos realmente 3
personajes y 3 narradores diferenciados entre ellos, si bien estos 3 narradores tienen diferentes historias y características. Este humor y carácter sarcástico de estos narradores es lo que sirve para establecer el tono de las novelas, que es un tono ligero y divertido, pero también complejas y a la vez con una elevada carga dramática en muchos momentos, siendo la combinación de todo ello uno de sus grandes méritos, ya que en muchas ocasiones no puedes evitar reírte, incluso cuando esto va seguido de una acción o el dramatismo más absoluto. El ritmo en el que avanzan las novelas también es algo desigual por 2 motivos. Por un lado, porque el inicio siempre es lento y la acción no se empieza a desatar hasta cuando casi llega a la mitad del libro, y por otro lado, por el diferente estilo narrativo que tienen todas estas novelas. Y es que mientras el primero, el tercero y el cuarto tienen un único narrador en primera persona, que por supuesto nos limita el punto de vista desde el que vemos el conflicto, el segundo hay más de 2 narradores, pero 2 son los habituales, que nos narran una misma historia continuada, pero es que además los 2 últimos, el quinto y el sexto, están formados por diferentes relatos cortos desde el punto de vista de diferentes personajes, facciones y especies, para así poder ver diferentes escenas y un universo muchísimo más amplio. Claro, esto tiene esta ventaja de ofrecernos toda esta información, pero hace que el ritmo se rompa continuamente, ya que no solamente cambia el tono del narrador, sino que sobre todo genera vacíos temporales en los que no sabemos qué ocurre, y además acabamos con un final que me parece irregular y que a muchos les puede parecer poco satisfactorio por las condiciones en las que ocurre, que ya hablaré de ello al final de todo. En cualquier caso, y pese a estos problemas que os he ido diciendo, en su conjunto son unos libros muy recomendables, divertidos, no solamente porque la historia y la premisa es original, sino porque la trama va creciendo en dimensiones y en complejidad. Y además tiene grandes ideas y nos presenta una tecnología verdaderamente innovadora. Es cierto que algunos elementos se han visto ya en la ciencia ficción, pero los recoge de forma creativa para generar su propio universo que es totalmente coherente. Además, la forma de escribir de Scalzi es siempre ligera y clara en sus explicaciones, que siempre es de agradecer. No tiene descripciones complicadas tecnológicamente o a nivel científico, sino que esta complejidad se consigue, como os he dicho, añadiendo más información a medida que avanzan las novelas. Así que su lectura es siempre fácil y amena, incluso teniendo en cuenta que el cuarto libro, La historia de Zoe, nos cuenta prácticamente lo mismo que el tercer libro, La colonia perdida, y aún así consigue que tampoco te aburras en todo el libro. Es una saga que recomiendo a quien le gusta la ciencia ficción y que creo que también es una buena opción para aquellos que quieran empezar a leer dentro del género y no sepan dónde hacerlo. Antes que nada, el contexto en el que transcurre la acción, que es sin spoilers, como os digo, y qué es lo que vemos en el primer tercio de la primera novela, que nos establece un contexto que no tarda en cambiar justo antes de este primer tercio, fruto del hecho de que en la Tierra se tiene muy poca información de lo que verdaderamente está sucediendo en el espacio, puesto que cuando 200 años antes del inicio de la acción la humanidad llegó al espacio y empezaron a establecer colonias, estos humanos acabaron formando su propia forma de gobierno, la Unión Colonial, que a partir de ese momento limitó considerablemente la información que llegaba a la Tierra, así como la tecnología. Esto hace que, a pesar de haber transcurrido 200 años, los avances económicos, políticos y sobre todo científicos de la Tierra hayan sido muy limitados, por lo que nos encontramos con una sociedad más o menos como la nuestra, y que cuando deciden si van al espacio o no, pues lo hacen con una información muy sesgada y luego se encuentran lo que se encuentran, puesto que solamente saben que sí que hay diferentes colonias terrestres y que sí hay especies extraterrestres con los que se disputan estos planetas y que esto genera ciertos enfrentamientos militares, motivo por el que las fuerzas de defensa colonial tienen siempre necesidad de nuevos reclutas. De este modo, en la actualidad únicamente se puede acceder al espacio de 2 formas, como colono o bien alistándose en el ejército. La primera opción de colono solamente está disponible para los habitantes de los países más desfavorecidos y que perdieron la última guerra mundial y por lo tanto sufren un problema crónico de superpoblación a la que no pueden alimentar. Y por otro lado está la opción de alistarse en el ejército, que está reservado para las personas mayores, ya que únicamente puedes unirte cuando cumples los 75 años, pero sí es cierto que puedes alistarte a partir de los 65 y se te guarda la plaza y además puedes decidir en cualquier momento no hacerlo.
Sin duda, la premisa de que los que combaten estas guerras y se unen al ejército tengan ya 75 años es muy original y proporciona muchas ventajas. Claro, los 75 años parecería que en 200 pues se sería relativamente joven, pero como la esperanza de vida no ha aumentado debido a que se ha limitado el acceso a esta tecnología, muchas personas cuando llegan a los 75 saben que les queda poquito para vivir, así que deciden alistarse en el ejército convencidos de que la Unión Colonial tiene alguna forma de rejuvenecerlos para que puedan luchar y que podrán disfrutar de una segunda vida después de un par de años de estar en el frente y quizás enfrentarse en algún tipo de conflicto. Pero poco después de subir a la nave, descubren que lo que hace la Unión Colonial no es rejuvenecerlos, sino transferir su mente directamente a un cuerpo nuevo que han generado a base de su genética de la muestra que les habían sacado a los 65 años. Un cuerpo muy mejorado que no tiene nada que ver con nuestro cuerpecito humano frágil, ya que está diseñado específicamente para luchar y el ADN de estos cuerpos es un híbrido en realidad con otras especies que no se terminan de revelar, pero que tiene la ventaja de que necesita menos oxígeno para sobrevivir y también menos comida, tiene muchísima más fuerza, es más ágil y además mantiene la apariencia permanente de tu yo de 25 años cuando eras joven. Y encima con un cuerpo atléticamente perfecto que nunca desmejora y con un tono, eso sí, ligeramente verde debido a la clorofila que aparentemente forma parte de este ADN. Además de este cuerpo, otras ventajas son que los ojos son de gato, por lo que pueden ver en la oscuridad. La sangre no es sangre, sino que está formada por nanobots y se llama Smart Blood. Y esto le da pues un tono grisáceo. Y finalmente, en el cerebro, y esto es lo más importante, hay una interfaz neuronal integrada, que se conoce como BrainPal, que permite acceder a toda la información del Internet que tendría una galaxia entera y comunicarse a través de él como si fuese un ordenador. Pero claro, la ventaja militar real está en el hecho de que pueden hablar de forma simultánea entre los miembros del pelotón y además se puede ver desde el punto de vista de otro miembro de tu grupo. Claro, todos los que se alistan se piensan que solamente tendrán que cumplir un par de años de servicio obligatorio en el ejército, ya que los 10 años son alargados extraordinariamente por si hay una situación de guerra, pero desconocen que esta situación de guerra se da desde el inicio cuando los humanos se fueron al espacio. Y que encima las bajas no son relativamente escasas como ellos pensaban, sino que la tasa de supervivencia de estos 10 años es de menos del 25%. Y es que después de disfrutar una semana de su cuerpo que les dan en la nave, la Unión Colonial se encarga de reventarles este globo de felicidad y comunicarles que están en una guerra continua y que todos van a cumplir estos 10 años, porque se necesitan todos los miembros del ejército para mantener la seguridad de las colonias, para seguir expandiéndose, atacando a otras colonias habitadas por otras especies y ampliar así su control, y por supuesto para rescatar los colonos que son atacados en sus planetas y recuperar el planeta de las fuerzas invasoras. Y es que en este mundo se ve que pocas especies alienígenas eligen convivir en un único planeta, sino que los quieren para ellos solitos. Y dentro de esto, la humanidad no solamente no es una excepción, sino que es de las más agresivas. Así que en esta guerra continuamente desaparecen planetas enteros, cuando no especies enteras que sean erradicadas por otras especies. Y ahora sí que voy a empezar con las reseñas de cada uno de los libros, empezando por el primero, el de la vieja guardia. Esta primera novela está narrada en primera persona desde el punto de vista de su protagonista, John Perry, un estadounidense de 75 años que a los 65 se alistó junto a su mujer, Kathy, pero durante estos años su mujer murió y tiene que hacer el viaje solo. En el momento de cumplir los 75 años, las personas que se han alistado al ejército son declaradas muertas en la tierra a la que nunca pueden volver, por lo que, después de visitar la tumba de su mujer y despedirse de la familia de su hijo, John se dirige al elevador espacial que se encuentra al centro de Asia y termina en la nave espacial de la Unión Colonial, que lo llevará al campo de entrenamiento. Ya en el ascensor conocerá a algunas de las personas que formarán parte de su grupo de amigos, que prácticamente desde el primer día será un grupo permanente de 7 personas que se llamarán a sí mismos Old Farts, que podría traducirse como viejos pedorros.
después de someterlos a una serie de test los primeros días y que durante estos días el compañero de camarote de John muera de un infarto, sus mentes son transferidas a estos cuerpos nuevos y el ejército les da una semana para que se vuelvan locos con ellos y después les deja caer la bomba de la situación geopolítica real a la que se ven enfrentados. Después de esto son sometidos al entrenamiento básico en diferentes planetas para que así se acostumbren a su cuerpo y a comunicarse y trabajar conjuntamente vía el Brainpal, con el que además también controlan su arma, que es una arma muy molona porque cada uno tiene la suya y esta arma, como está compuesta de nanobots, tiene la capacidad de transformarse en cualquier tipo de arma, cambiando a su vez la munición. Y cuando digo cualquier tipo, digo cualquier tipo, incluso lanzar láseres o bien misiles. Como Perry en su vida anterior fue publicista y además uno de los más famosos, una de sus campañas de marketing que se hizo muy famosa le encantaba a su instructor en esta fase de entrenamiento básico, así que le concede el honor de asignarlo como líder de su pelotón y ya en el entrenamiento John demostrará su capacidad para pensar de forma diferente, cosa que lo hará avanzar rápidamente dentro del ejército, porque después de graduarse seguirá siendo el líder de su pelotón, pero obviamente su grupo original de 7 personas se va a dividir y únicamente podrán comunicarse con su Brainpal. El primer enfrentamiento de Perry se produce con los Khonsu, que son una raza extraterrestre que es, con diferencia, la más avanzada de toda la galaxia y que si quisiese podría acabar con el resto de las razas, pero no lo hace, sino que tienen una religión un tanto extraña que lo que hacen es que cuando un planeta es colonizado por primera vez, lo atacan y si la otra especie gana, pues los dejan vivir. Esta batalla es ganada por los humanos en gran medida porque Perry improvisa una táctica de disparos muy efectiva contra las armaduras de los Khonsu, algo que demostrará que no es casual porque en las siguientes batallas que vamos a ir viendo demostrará tener esta capacidad de improvisación. Pero a su vez estos enfrentamientos continuos le generarán la fatiga típica de combate y que Perry esté sometido a un importante estrés psicológico. Esto empeora completamente cuando se produce la batalla de Coral contra los Ra'ei, que es una raza de extraterrestres físicamente relativamente similar a los humanos, pero que además les encanta comerse a los humanos. Estos Ra'ei arrasan con la colonia que se encuentra en Coral y el problema importante cuando se enfrentan a ellos es que los Khonsu les han proporcionado una tecnología que les permite prever dónde se van a materializar las naves después de los saltos. Así que cuando las naves de las fuerzas de defensa aparecen, las destruyen poco después de llegar, antes de que se puedan desplegar. La capacidad de Perry para la improvisación le permite salvar a su pelotón, que saltan de la nave hacia el planeta, pero todos acaban muriendo en la caída, menos Perry, que queda gravemente herido. Pero es rescatado por un grupo de las fuerzas especiales que se llaman las Brigadas Fantasma y entre sus miembros, mientras está pues completamente conmocionado, cree distinguir las facciones de su mujer, Kathy. Pero luego descubrirá que no es su mujer, sino Jane Sagan, una de las líderes de las Brigadas Fantasma. Es con este encontronazo que Perry descubre la existencia de estas brigadas fantasma, que están formadas por soldados cuyos cuerpos se han generado con el material de ADN de las personas que habían sido reclutadas, pero que mueren antes de esta transferencia mental, como es el caso de Kathy. Por lo que estas brigadas fantasma nacen ya en cuerpos adultos y son incorporados inmediatamente en el ejército. Además, sus cuerpos son mucho más avanzados que los de los militares normales porque en ellos se realizan todas las pruebas piloto de las mejoras de hibridación y que, por supuesto, Jane está hecha del material de su mujer y por eso se parece tanto a ella. Esta forma de creación hace que los miembros de las fuerzas especiales no tengan una personalidad madura cuando se incorporan en el ejército y que además, como ya nacen con el Brainpal, se comunican a través de él entre ellos. Y esto hace que la comunicación oral les resulte lenta y trabajosa y que su relación con los humanos nacidos, como ellos les llaman, suele ser abrupta y poco amistosa y el ejército los mantenga siempre separados. Cuando Jane descubre su origen, no puede evitar sentir curiosidad y empezar a hacerle preguntas a Perry sobre Kathy, y esto hace que se termine generando un vínculo emocional que ella aprovecha para mejorar la posición de Perry en el ejército y promoverlo como enlace entre las fuerzas especiales y la fuerza militar normal para el contraataque en Coral.
Hay que decir que en este punto 4 miembros del grupo original de Perry ya han muerto, así que Perry pide que los 2 miembros restantes, Harry y Susan, sean transferidos a una posición de no combate en la investigación militar. Perry participará en esta operación, que tendrá éxito, pero Jane acaba malherida y es rescatada a su vez por Perry, pero después de esta batalla se van a separar. Tras este éxito, Perry es promovido a capitán y se termina el libro aquí. El segundo libro, Las Brigadas Fantasma, es una novela que difiere de la anterior en el sentido de que tiene más de un narrador. De hecho, tiene 2 narradores principales y otros capítulos a través de otros puntos de vista, y que traslada la narrativa a las Brigadas Fantasma, cosa que nos permite ver cómo operan en sus operaciones especiales, pero también cómo son creados o manufacturados, y profundiza en la forma de relacionarse entre ellos. Una relación que, por supuesto, como os digo, está basada en que nacen en cuerpos adultos y que nacen también con el Brainpal integrado, cosa que les hace generar una especie de mente colmena dentro de sus pelotones. Este libro transcurre temporalmente 2-3 años después del anterior, y también empezamos a ver cosas ya de la situación geopolítica de la galaxia y del papel que tiene la humanidad en ellos, retratando a las fuerzas coloniales ya como un grupo de los más agresivos y que esto les ha generado muchos enemigos. Además, profundiza también en otras especies extraterrestres, y de hecho el primer capítulo está narrado desde el punto de vista de un Raei, que no lo sabemos hasta que se nos describe físicamente. Los 2 puntos de vista principales son de Jane Sagan por un lado y por otro lado de Jared Dirac, que es un recién nacido creado a partir del ADN de Charles Boutin, un científico que ha traicionado a la humanidad y está trabajando con otras especies extraterrestres para destruirla. Al inicio de la novela, las fuerzas de defensa colonial descubren que Charles Boutin, uno de los científicos más importantes dentro del estudio de la transferencia de la conciencia, ha simulado su muerte y está trabajando con otras 3 especies para acabar con la humanidad. Esta alianza está formada por los Raei, por los Eneshan, que es como una raza insectoide que en principio son aliados de los humanos, y después de los Ovin, una raza muy agresiva que de hecho es una raza completamente artificial creada por los Khonsu, que pese a ser inteligentes como raza, carecen de conciencia individual. Después de descubrir dónde se esconde la base de este grupo, las fuerzas especiales, con Jane a la cabeza, son enviadas allí para destruirla, y allí capturan a un científico Raei que a partir de ese momento trabajará para ellos, bajo amenaza, por supuesto, y además descubren una copia de la conciencia de Boutin en el ordenador de su laboratorio original. Así que deciden crear un soldado de las fuerzas especiales con el ADN de Charles Boutin para así poder implantarle luego esta conciencia y descubrir el peligro real en el que se encuentra la humanidad. Este intento de transferencia parece en un primer momento que falla, ya que el soldado Jared acaba generando su propia conciencia y parece que no recuerda nada de la vida de Boutin. Así que es colocado, después de su entrenamiento, en el pelotón que dirige Jane para que así pueda vigilar si se despierta la conciencia de Boutin, sin contarle, por supuesto, en ningún momento a Jared por qué es tan especial. Es precisamente a través de su punto de vista que veremos cómo estas fuerzas especiales nacen y funcionan como brigadas fantasma. Pero con el paso de las semanas y de los meses, Jared empezará a recuperar algunos de los recuerdos de Boutin relacionados sobre todo con su hija, Zoe, que hacen que poco a poco su conciencia se vaya viendo dominada por la de Boutin, pero Jared conseguirá dominarla y revelar sus secretos a los humanos. Y es gracias a esto que van a conseguir boicotear la alianza entre estas 3 especies y que descubrirán que Boutin en realidad está vivo y que se encuentra en una luna controlada por los Ovin, donde también se encuentra su hija, que se creía muerta en otro ataque. El único motivo por el que los Ovin han aceptado trabajar con Boutin para la destrucción de la humanidad es que este les ha prometido crear un mecanismo que les permita tener conciencia individual, que es lo que más les importa. El ataque de las fuerzas especiales inicial a esta luna acaba en un desastre porque Boutin, siendo uno de los creadores del Brainpal, lo desactiva completamente cuando están cayendo encima del planeta, dejando a la mayoría de los soldados completamente catatónicos al perder el contacto entre ellos. A pesar de ello, Jared y Jane sobreviven
y gracias al sacrificio personal de Jared, al final consiguen acabar con Buttin y llegan a una alianza con los Sobbin prometiéndoles terminar con la investigación de Buttin y además el acceso a la niña, a Zoe. Además, en este final se nos revela que centenares de razas extraterrestres se están organizando para trabajar conjuntamente en lo que se va a llamar el cónclave y que la humanidad no quiere formar parte de ella y además busca boicotearla para así mantener el status quo actual de guerra permanente. Para silenciar a Jane sobre esta información, le ofrecen poder retirarse junto a John Perry y adoptar los dos a Zoe. El siguiente libro, el tercero, La colonia perdida, es un libro en el que volvemos a un narrador único, además John Perry otra vez, que al inicio de esta novela lleva 8 años retirado junto con Jane y Zoe en la colonia de Huckleberry, un planeta rural y muy tranquilo que está habitado sobre todo por colonos de la India, donde John es como una especie de defensor del pueblo y Jane es la jefa de policía. Esta novela nos da el punto de vista de cómo funcionan estas colonias, pero sobre todo profundiza en la política de la Unión colonial y sus métodos poco morales y expeditivos para mantener el poder y cumplir con sus objetivos, revelándose como una organización poco democrática y bastante manipuladora. Los tres viven con su perro, pero también con dos Sobbin, Hickory y Dickory, que han sido designados por los Sobbin para proteger a Zoe y sobre todo para grabar todo su crecimiento gracias a sus dispositivos de conciencia, algo que luego comparten con el resto de los Sobbin y que además pueden activar y desactivar a conveniencia. Muy a su pesar, Zoe, que en estos momentos es una adolescente de 15 a 16 años, se ha convertido en una figura pseudo-religiosa para los Sobbin, algo que, por supuesto, no siempre es fácil de gestionar. Esta situación apacible se ve interrumpida por la Unión colonial que les ofrece a Jane y a John convertirse en los líderes de una nueva colonia, Roanoke, formada por primera vez por colonos provenientes de otras colonias y no de la Tierra, algo que hasta ese momento estaba completamente prohibido. Como estas 10 colonias no se ponen de acuerdo con quién tiene que ser el líder, la Unión colonial propone a John y Jane como solución pactada. Pero cuando llegan a este nuevo planeta, no tardan en darse cuenta que no están en el planeta que les había dicho la Unión colonial, sino en otro completamente diferente y que en realidad son un señuelo para el cónclave, porque esta unión de 400 razas que ya se ha formado ha prohibido el establecimiento de nuevas colonias para los que no son miembros del cónclave, amenazando con su destrucción total si se les desobedece. Para evitar ser detectados y poner así en ridículo al cónclave, la Unión colonial les prohíbe utilizar cualquier tipo de tecnología avanzada que emita señales que se puedan detectar desde el espacio, cosa que los coloca en una situación de tecnología anterior a nuestro Internet. Esta situación, por supuesto, dificulta muchísimo su supervivencia, más cuando descubren que en el planeta hay una raza inteligente que está en la edad de piedra, pero que son muy peligrosos y de hecho matan a algunos de ellos antes de que John y Jane consigan solucionar esta situación. Tras pasar un año en estas condiciones, son visitados otra vez por la Unión colonial que les dicen que ahora sí que ya pueden encenderlo todo porque quieren que el cónclave los descubra y los ataque porque ya han quedado mal durante un año sin poderlos encontrar, y que no se preocupen que tienen pensado un ataque para destruir todas sus naves en el momento en el que aparezcan en el cielo. En el tiempo que transcurre hasta el ataque, Jane y John descubren, gracias a los Sobbin, que el cónclave en realidad no llega y destruye sin más, que es lo que ha dicho la Unión, sino que cuando llegan les dan la opción a los colonos de o bien volver a sus planetas originales o unirse a ellos, y que solamente los destruyen si no quieren irse del planeta. Por ello, cuando finalmente llegan y el líder del cónclave, el general Gao, aparece y le ofrece estas opciones a John, John intenta avisarlo de algún modo de la destrucción inminente, dándole la opción a su vez de rendirse, pero claro, el general no lo capta porque tampoco es que sea demasiado claro, y en el momento en el que aparecen las 400 naves de las 400 especies que forman parte del cónclave, explotan todas por las bombas antimateria que habían sido colocados por las fuerzas especiales. Este ataque desequilibra completamente al cónclave, pero de una forma no prevista por la Unión colonial, ya que muchas de sus razas
buscarán exterminar a la humanidad y es difícil defenderse de todas ellas a la vez. Así que, claro, Roanoke, que es una colonia nueva y que además ya ha cumplido su objetivo de señuelo, se deja completamente abandonada a estos ataques, por lo que John y Jane tienen que buscarse la vida para poderse salvar, pero por suerte tienen a su hija Zoe y la conexión de los Sobin para poder sobrevivir a estos ataques después de enterarse de un complot de asesinato contra el general Gao, así que envían a Zoe junto a los Sobin para llegar a un acuerdo con él. La novela se termina después de salvar a Roanoke con John, Jane y Zoe volviendo a la Tierra y revelando a todos sus habitantes cómo han sido manipulados por la Unión Colonial durante todos estos años y, por supuesto, con la oferta del cónclave de unirse a ellos. El cuarto libro, La historia de Zoe, es una novela que cubre básicamente lo mismo que la novela anterior, porque cubre los mismos acontecimientos, con la diferencia que es desde el punto de vista de Zoe Buttin, la hija adoptiva de John Perry y Jane Sagan. Tiene el mérito de ser escrita desde el punto de vista de un adolescente, pero es cierto que su carácter acaba siendo muy similar al de John. Y su mayor mérito, desde luego, es no contarnos prácticamente nada nuevo, porque incluso hay conversaciones repetidas en las situaciones en las que John y Zoe coinciden o tienen conversaciones entre ellos, pero aún así no resultará aburrido a pesar de no sorprendernos y, por supuesto, describirnos esta relación tan especial que hay entre Zoe y los Sobin y darnos el punto de vista de un adolescente. Lo único que aporta de verdad a la trama es la escena inédita esta que se produce al final del libro anterior, cuando Zoe abandona Roanoke junto a los Sobin para ir a hablar con el general Gao. Una escena también en la que vemos cómo Zoe utiliza su posición con los Sobin para forzarlos a hablar con los Khonsu y así obtener una tecnología que los permita protegerlos. Pero bueno, es un libro totalmente innecesario que se podría haber solucionado con un punto de vista adicional en el tercer libro. Y finalmente, los dos últimos libros, el quinto, La humanidad dividida, y el sexto, El final de todas las cosas, los voy a tratar conjuntamente porque en realidad son una novela única porque la trama cubre los dos libros, lo que pasa que son los dos libros más largos y se tenían que dividir. Tiene un estilo narrativo completamente diferente al anterior porque están formadas por diferentes relatos cortos y cubren esta trama final que está dominada por la crisis que existe por un lado entre la Tierra y la Unión Colonial y por el otro entre la Unión Colonial y el Cónclave, mientras todos ellos son saboteados por una organización desconocida que intenta obligarlos a enfrentarse entre ellos, la Unión Colonial y el Cónclave, y mantener la división de la humanidad, porque claro, si la Tierra no manda nuevos reclutas y colonos a la Unión Colonial, esta no puede mantener su política de agresividad que ha mantenido hasta ahora gracias a la fuente inagotable de personas provenientes de la Tierra, porque no puede arriesgar a su propia población por diferentes motivos políticos. Esto pone a la Unión Colonial en una situación de inminente colapso, obligándola a promover un perfil mucho más diplomático para conseguir alianzas con otras razas y además recuperar su relación con la Tierra. Mientras que en el cónclave el general Gao se ve a su vez con muchos problemas para mantener el control de todas las razas y evitar un nuevo ataque a los humanos que muchas razas están pidiendo, sin ser conscientes de que esto acabará con su autodestrucción como cónclave. Para poder ser testigo de todas estas facciones es el motivo por el que John Scalzi opta por esta narración de diferentes relatos cortos desde el punto de vista de diferentes personajes, siempre en primera persona. Y como también tenemos punto de vista del cónclave, esto incluye que tengamos relatos desde el punto de vista de razas extraterrestres. Pero, como ya os he dicho, este tipo de narración tiene la parte negativa de que genera varios vacíos en la acción por el tiempo que pasa entre una historia y la otra, además de no tener otro punto de vista dentro de las acciones que pasan en un relato en concreto. También hay que decir que el final de la saga no es para nada lo que me esperaba, porque resulta anticlimático, ya que a este final se llega con una solución diplomática y el enfrentamiento es mínimo, pero es cierto que a lo largo de estos dos libros hemos visto también mucha acción y algunas batallas espectaculares. En ninguno de estos relatos tenemos como protagonista a John Perry, pero sí es cierto que el personaje más recurrente en todos estos relatos es Harry Wilson, que es uno de los miembros originales del grupo de Perry y que es el tercer narrador que tiene un tono muy similar al de Perry y Zoe.
Por otro lado, los otros narradores tienen un carácter completamente diferente, siendo el otro más recurrente el de Hafte Sorval, que nos aporta el punto de vista del cónclave, ya que es la mano derecha del general Gau y la intermediaria diplomática con la Tierra y la Unión Colonial. Sorval, que es de género femenino en su especie, es uno de los personajes más interesantes y además en un capítulo del sexto libro vemos la forma salvaje en la que funciona su especie, donde sus niños se tienen que matar entre ellos para que sobrevivan solo los más fuertes. El quinto libro, La humanidad dividida, está protagonizado en su mayor parte por el grupo diplomático de la Unión Colonial, dirigido por la embajadora Abumwe, del que forma parte también Harry como enlace militar y que inicialmente son considerados como el equipo B y destinados a misiones diplomáticas relativamente sencillas, pero después de que la diplomática principal del equipo A sea aniquilada en una reunión clandestina con el cónclave, el equipo de Abumwe es enviado allí porque es la única nave que podía llegar a tiempo para esta reunión. Y cuando llegan y son atacados, Harry descubre todas las bombas que están escondidas para destruir a su vez la nave del cónclave cuando llegue allí. Harry consigue evitar esta destrucción y después de ello aparece una nueva nave, una nave del cónclave que había sido secuestrada, que los empieza a atacar. Cuando consiguen reducirla, la nave del cónclave, que está dirigida por Hafte Sorval, y ellos descubren que esta nave es una de estas secuestradas que han ido perdiendo tanto el cónclave como la Unión Colonial, cuya tripulación ha sido aniquilada y únicamente han salvado a uno de sus pilotos, o más bien su cerebro, que han conectado directamente a la nave, enviándolo a misiones suicidas prometiéndole devolver el cuerpo si las cumple. Es en este momento en el que descubren que hay una organización detrás que está muy bien organizada, pero que durante el quinto libro no se conseguirá identificar y que irá empeorando la estabilidad de las relaciones a todos los niveles. Durante todo el libro iremos viendo los diferentes intentos de la Unión Colonial para mejorar sus relaciones diplomáticas con especies fuera del cónclave y sobre todo con la Tierra, pero como muchos de estos intentos son sistemáticamente saboteados por este grupo secreto. Y la novela acaba en un ataque espectacular en la estación espacial situada encima de la Tierra, cuando justo la Unión Colonial está a punto de llegar a un acuerdo con ellos, destruyéndola completamente y acabando con la vida de la mayor parte de los diplomáticos tanto de la Tierra como de la Unión Colonial. Este ataque rompe completamente los intentos de reconciliación y únicamente se mantiene una relación tenue entre Estados Unidos después de que Harry salve la hija del secretario de los Estados Unidos en este ataque. En el primer capítulo del sexto libro es cuando descubrimos quién ha estado saboteándolos desde el principio, puesto que este primer relato es desde el punto de vista de un piloto secuestrado de la Unión, Rafed Akin, que explica cómo su nave es capturada por la traición del subsecretario del Estado de la Unión, Tyson Ocampo, que es el principal colaborador de los humanos dentro de esta organización. Después de que el cerebro de Rafe sea extraído y colocado en la nave, descubre que esta organización se hace llamar Equilibrium y está formada por diferentes especies que tienen el mismo objetivo de destruir el cónclave y de paso también la humanidad. Rafe consigue escapar gracias a que es uno de los diseñadores del sistema de navegación que utiliza la Unión, por lo que consigue reescribir el programa para así recuperar los controles, escapar con la nave y revelar a la Unión todo lo que está sucediendo. La Unión, por su parte, comparte esta información con el cónclave y la Tierra, por interés propio, evidentemente, quienes inicialmente desconfían de ellos porque en el pasado han sido engañados por la Unión a todos los niveles. Pero a lo largo de los relatos, esta información se irá confirmando y los principales diplomáticos de las tres facciones se acabarán uniendo para acordar un cese de las hostilidades y destruir a Equilibrium. Y bueno, eso es todo. Me estoy quedando sin voz, pero espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente, dentro del ámbito de la literatura, va a ser Lincoln en el Bardo, de George Saunders, The Stranger Beside Me, de Anne Rule, La Brújula Dorada, de Philip Pullman y, en el ámbito de los cómics, el manga de Akira, de Katsuhiro Otomo, y después el primer integral de Miss Marvel, Fuera de lo Normal, de Willow Wilson y Alfona. Nos vemos en el siguiente vídeo.